Ok, muchachos, ya vimos un modelo de regresión, ya vimos un modelo de clasificación y ya vimos un modelo de aprendizaje no supervisado. Ahora vamos a ver unos cuantos más modelos. Ahorita lo que sigue son los árboles de decisión. Los árboles de decisión por sí solos sirven para clasificar, pero la razón por la cual los dejé para después es que por sí solos no crean que son muy utilizados. Dicho eso, cuando los juntas todos en una cosa que se llama bosque aleatorio, que vamos a ver al rato, se vuelven muy poderosos. Entonces vamos empezando ahorita con qué es un árbol de decisión. Este es un paso intermedio para llegar al siguiente tipo de modelo. Quiero remarcar que los árboles de decisión son uno de los modelos más útiles que existen en ciencia de datos, en Machine Learning. Bueno, no el árbol solito, a veces sí, a veces no, la verdad está medio complicado. El árbol solito es útil, el árbol junto con muchos más árboles es todavía más útil. Ahorita hablamos bien de eso. Vamos entrando en tema. Vamos a ver, a estar hablando ahorita del Titanic, por ejemplo. La duda ahorita es qué tan probable es que alguien sobreviva al Titanic. Va a depender de varias cosas, ¿no? O sea, ustedes recuerdan, el Titanic era un barcote, se estrelló contra un iceberg, se murió. Leonardo DiCaprio también pudo haber estado en esa puerta, pero pues Rose quería su historia de amor y no iba a ser Static que se salvara a su amante. Entonces, pues ni modo. Entonces, la duda ahorita es, ¿cuáles personas se hubieran salvado? Se supondría que pues mujeres y niños iban primero en los barcos salvavidas. ¿Fue verdad? ¿Fueron los primeros que se subieron? Nosotros le alimentaríamos a nuestro árbol de decisión información biográfica de las personas, literalmente su sexo, su ingreso y su edad. Y el árbol de decisión nos podría decir quiénes sí se iban a salvar y quiénes no. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Tendríamos un nodo raíz, que es básicamente donde empezamos, y empezaríamos con una pregunta de sí, no. En este caso, la primera pregunta sería, ¿eres hombre? No importa tu edad, no importa tu ingreso, solo importa si eres hombre, sí o no. Si me dijiste que eres hombre, vamos suponiendo que dijiste que sí, entonces vamos suponiendo que no sobreviviste. 0% de los hombres sobrevivieron. Es mentira, hubo más que sobrevivieron en el Titanic, pero estoy simplificando esto. Ok, entonces ya vamos a poner que todos los que contestaron que sí son hombres, bye, muertos. Todos los que contestaron que no pasan a una siguiente pregunta. ¿Ganas más de $5,000 al mes? Los que dijeron que sí son mujeres que sí que van a sobrevivir. Los que dijeron que no, 75% sobreviven. Y bien, ahí tenemos un pequeñísimo árbol de decisión. Chavos, este árbol de decisión obviamente no está usando información veraz del Titanic, porque no sucedió así. Pero es básicamente para que vean. ¿Por qué se llama árbol de decisión? Porque, aunque está al revés, si lo volteamos, van a ver que se arma como un arbolito, donde la primera pregunta es la raíz y a partir de ahí pues se van haciendo como que las ramitas y las hojitas, ¿ok? Ahora, estas preguntas de dónde salieron, quién las inventó, por qué pusimos el umbral de $5,000 al mes. Y eso es algo que el árbol de decisión calcula por sí solo. Vamos pasando ahora sí al ejemplo del Titanic, muchachos. Si yo agarro el dataset del Titanic y se lo paso a un árbol de decisión, el árbol de decisión va a usar un algoritmo que de nuevo no vamos a ver aquí a detalle, porque eso implica matemáticas. Y nos dejaría lo que sigue. El nodo raíz nos está preguntando si eres hombre o no. Si contestas que sí, nos va a preguntar si eres un adulto. Si dijiste que si eres un hombre adulto, solo 20% de los hombres adultos sobrevivieron. Entonces básicamente estás jodido. Ahora, ¿qué pasa si dijiste que no eras un adulto? Bueno, estabas en tercera clase. Si dijiste que sí, te ibas a morir de cualquier manera. 27% de los niños que estaban en tercera clase sobrevivieron. Si no estabas en tercera clase y eras un niño, 100% sobrevivieron. Ok, ahora, si eres mujer, viene la pregunta de si estabas en tercera clase. Si dijiste que sí estabas en tercera clase, 46% de las mujeres de tercera clase sobrevivieron y 93% de las mujeres que no estaban en tercera clase sobrevivieron. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que el árbol de decisión calculó a base de puro algoritmo. Los árboles de decisión son buenísimos para un montón de diferentes situaciones. Puede ayudarte a hacer diagnósticos médicos, posibles contrataciones o incluso detectar transacciones fraudulentas. Nota que los valores continuos los podemos representar en un árbol de decisión, sí se vale, o sea, no tienen que ser solo preguntas de sí o no, pero la pregunta tiene que ser, oye, ¿tu valor es mayor que esto o menor que esto? Entonces, por ejemplo, volvemos al árbol de decisión más o menos que habías visto anteriormente. Te pregunto si eres hombre o mujer. Es una pregunta de sí o no. ¿Eres hombre? Sí. ¿O eres hombre? No. Entonces ahí está mi pregunta binaria. Pero ¿qué pasa cuando quiero saber cuánto ganas? Bueno, no te puedo preguntar cuánto ganas en un árbol de decisión. Lo que sí puedo preguntarte es si ganas más o menos de $5,000 al mes. Y esa es mi umbral binario, mi pregunta binaria, precisamente que el árbol de decisión puede tomar. Los árboles de decisión son bastante populares porque son muy fáciles de interpretar. Si se fijan, está bien sencillo de leer, contrario a cualquier otro algoritmo de ciencia de datos porque pues lo podemos ilustrar gráficamente de esta manera. Pero la duda en realidad es cómo podemos armar un árbol de decisión. Bueno, el árbol de decisión lo que está haciendo es separar nuestros datos en dos grupos que tengan similitud entre sus miembros. Por ejemplo, en el caso de los datos del Titanic,
Los dos grupos más obvios primero son hombre y mujer. Una vez separados los hombres y las mujeres, tenemos que volver a separar esos en dos grupos que tengan la mayor cantidad de similitud entre sus miembros. Por ejemplo, hombres los podemos separar por edades. Mujeres las podemos separar por ingreso. Y así nos la podemos ir llevando. Ahora, no podemos hacer esto de manera infinita, porque pues no tenemos infinitos datos. Pero la parte importante que quiero remarcar aquí es que nosotros no estamos diciéndole al árbol de decisión que separen hombre y mujer. El algoritmo es el que está tomando la decisión. Siempre el algoritmo es el que lo hace. Si el algoritmo está bien hecho, que los algoritmos de árbol de decisión están bien hechos, los va a separar correctamente. Si no estuvieran bien hechos, estarían tomando decisiones medio bizarras. Ahora, este proceso de separar repetidamente nuestros datos en grupos homogéneos tiene un nombre especial. Se llama partición recursiva e involucra solo dos pasos. La primera es identificar la pregunta de sí o no que divide los datos en dos grupos que son lo más homogéneos posibles, cada grupo consigo mismo. Y luego va a repetir el paso anterior para cada nuevo grupo hasta que se llegue a un criterio de detenerse que nosotros le decimos. Si no le especificamos cuál es el criterio de detención, el árbol de decisión probablemente va a estar haciendo separación hasta que llegue al punto de que me separó dos datos individuales. Y ya ahí ya no puede ir más lejos. ¿Cuáles son los criterios de detenerse? Bueno, estas incluyen detente cuando los datos de cada hoja son todos de la misma categoría predicha. Detente cuando cada hoja contenga menos de 5 datos. O detente cuando la siguiente pregunta no va a mejorar la homogeneidad más allá de un umbral mínimo. Les reitero, estos tres que les acabo de decir son ejemplos. No son los únicos criterios de detención que nosotros podemos figurarlos. Ahora, ¿cuál es el criterio de detención apropiado? Pues eso va a depender de ustedes, muchachos. O sea, ustedes son los que van a decidir cuando estén trabajando con ciencia de datos qué es lo que tienen que hacer para el criterio de detención. Una cosa que vale mencionar de los árboles de decisión es que como hace divisiones de grupos a través de valores centrales, son muy robustos frente a los datos sobresalientes. O sea, si nosotros tenemos outliers, datos sobresalientes que la neta nos arruinarían nuestro set de datos en una regresión, los árboles de decisión les vale madre, porque están tomando decisiones a partir de valores centrales. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas sobre los árboles de decisión. Sí, son muy bonitos, son muy fáciles de interpretar y, algo que no mencioné, es que son muy computacionalmente eficientes. Entonces es muy barato armar un árbol de decisión, puedes armar miles. Por eso podemos juntarlos, lo vamos a ver en el que sigue, para hacer un bosque aleatorio. Pero, ¿cuáles son sus problemas? Bueno, la primera es el tema de la inestabilidad. Los árboles de decisión son inestables porque cualquier cambio leve en los datos significa que el árbol tiene que volver a generarse. A veces tiene que generar solo unas ciertas ramas, a veces tiene que regenerarse por completo. Y luego viene el tema de la inexactitud. La mejor pregunta binaria del momento no necesariamente nos va a llegar al mejor resultado en unas 3 o 4 ramas a futuro. El algoritmo del árbol de decisión no sabe esto, o sea, no sabe que la pregunta que hizo ahorita lo iba a meter en un callejón sin salida al rato. Entonces nosotros como seres humanos tenemos que compensarlo con los parámetros que le damos al principio. Vamos a ver esa compensación a continuación. Los árboles de decisión al final de cuentas son muy populares para el análisis por lo sencillos de interpretar que son. Ustedes lo vieron, ustedes vieron ahorita lo fácil que podemos dibujar el árbol de decisión. El hecho de que está visualizado significa que no hay árboles de decisión que sean cajas negras, puedes saber exactamente cómo está tomando la decisión, pero lo más importante es que puedes ponerlo en una presentación y presentárselo a tus gerentes y pueden sentir que están entendiendo lo que les estás explicando.